El sol se apagaba detrás de los cerros cuando don Arturo bajó del camión polvoriento con la mochila al hombro y la mirada perdida. Había pasado meses en un destacamento lejano, cumpliendo con su deber, pero lo único que lo sostenía era el recuerdo de su niña, su Palomita. Soñaba con abrazarla de nuevo, con llegar sin avisar, sorprenderla en medio de la tarde, verla correr hacia él con los brazos abiertos y las trenzas al viento. Se aferraba a esa imagen cada noche, entre el eco de los disparos y el frío de la intemperie. Caminó por el callejón de tierra, saludando con la cabeza a los vecinos que lo miraban con respeto y curiosidad. Sabían quién era, pero nadie decía nada. El pueblo siempre tenía ojos, y él lo sabía. Cuando llegó a la casa de su hermana Beatriz, no tocó la puerta. No quería anunciarse. Quería ver a Paloma como era realmente, sin preparativos ni fingimientos. Rodeó por el pasillo lateral, el mismo que usaban los niños para jugar a las escondidas. Se agachó junto a la ventana de la cocina, oculta entre las macetas de ruda y hierbabuena. Desde ahí, con el corazón galopando, se asomó para verla, y lo que vio lo descompuso. Su hija no estaba sentada en la mesa ni jugaba con muñecas. Estaba en el suelo, acurrucada junto a la puerta trasera, temblando como pajarito. Tenía la cara sucia y la ropa deshilachada. Frente a ella, en el suelo, había un tazón viejo y abollado. Uno que él recordaba bien. Era el plato del perro que su hermana tuvo y que ya ni vivía. Y dentro, bolitas secas de croqueta. «Come, inútil», dijo la voz de Beatriz, áspera como soga vieja. «Eso es lo que te toca por contestarle a tu primo. Y si no lo acabas, ni te asomes mañana al patio. Estoy harta de ti». Arturo sintió que algo dentro de él se quebraba. Vio cómo la mano de su hija, pequeña y temblorosa, agarraba una de las croquetas y se la llevaba a la boca. Lloraba en silencio, como si ya no tuviera derecho ni a hacer ruido. El mundo de Arturo se apagó. No fue rabia lo primero que sintió, fue un dolor tan hondo que le quitó el aire. Cayó de rodillas sin hacer ruido. Sus manos, curtidas por la guerra, temblaban. Aquello no era una casa, era una cárcel, y su hija, su Paloma, estaba presa sin culpa. Sin pensarlo, se incorporó como un toro herido. Retrocedió 2 pasos, apuntó su bota al centro de la puerta de madera y la tiró abajo con una patada. El estruendo sacudió la cocina. Beatriz se volteó con el rostro lívido. Y allí, en el umbral partido, apareció don Arturo, no como soldado, sino como padre. «Papá», susurró la niña con voz entrecortada. Y ese día, todo cambió. La cocina quedó en silencio, rota como la puerta que Arturo acababa de tumbar. Beatriz retrocedía, pálida, murmurando excusas sin sentido. Paloma seguía en el suelo, temblando, sin entender del todo si estaba soñando o si de verdad ese hombre que tanto anhelaba tenía ahora sus brazos abiertos frente a ella. Arturo no le dirigió ni una mirada a su hermana. Se hincó con toda su furia convertida en ternura y abrazó a su hija. La niña se aferró a él como quien se agarra a la vida misma. Lloró con un llanto que ya no era de miedo, sino de alivio. Y Arturo lloró también con el pecho sacudido mientras le susurraba al oído: «Perdón, mi Palomita, ya estoy aquí, ya nadie te va a tocar, perdón». Los vecinos empezaban a asomarse. Doña Consuelo desde su corredor sintió alivio y agradeció a Dios al verlos así, como 2 almas rotas encontrándose en medio del desastre. Carmen, la vecina de enfrente, se tapó la boca con las manos. Nadie decía nada, pero todos sabían. Aquello que tanto se sospechaba por fin se confirmaba. La casa de la calle Bugambilias no era un hogar, era una vergüenza. Arturo salió con su hija en brazos. Beatriz seguía balbuceando detrás, pero nadie la escuchaba ya. Doña Consuelo, sin dudarlo, bajó los 3 escalones de su casa y le abrió la puerta.
Vénganse a mi casa, hijo, aquí estarán seguros. Arturo la miró con los ojos enrojecidos por la rabia y la pena. Asintió y entraron sin decir más. La casa de la anciana olía a café de olla y canela. El sol entraba por la ventana y pintaba de dorado el piso limpio de barro cocido. Arturo se sentó en el sofá con Paloma aún en brazos. Ella no lo soltaba. Temblaba como si tuviera frío, aunque el calor de la tarde era bravo. Doña Consuelo fue y volvió con un vaso de leche tibia con miel. «Tómale, mi niña, aquí ya puedes respirar tranquila». Arturo no dijo nada, solo la cubrió con una cobija tejida y la meció despacito. La niña se quedó dormida, agotada de tanto llorar. Y él se quedó ahí, sin moverse, como un árbol que por fin dio sombra después de una larga sequía. Doña Consuelo se sentó en su mecedora y habló bajito, sin interrumpir la calma. «Usted hizo lo que muchos padres no se atreven a hacer, hijo. Vio lo que no quería ver y actuó. Fallé. No me di cuenta», dijo Arturo con voz ronca. «Me fui creyendo que mi hija estaría bien. Mandaba dinero, confiaba. Y ella la tenía comiendo como...». Su voz se quebró y no pudo contener el llanto. Las lágrimas por la furia, el dolor y la decepción no lo dejaron continuar. «Pero ya estás aquí», respondió la anciana. «Ya la sacaste, y ahora hay que buscar justicia, hijo, porque el daño no se borra, pero se puede sanar, si se hace lo correcto». Arturo asintió. Apretó más fuerte a su hija, y en su mente de soldado empezó a formarse otro tipo de batalla, la que se libra con papeles, con verdades y sobre todo con amor. Esa misma noche, Arturo no pudo pegar un solo ojo, mientras su hija dormía abrazada a una muñeca vieja que doña Consuelo había sacado del baúl de sus nietas. Él revisaba su celular. Abrió su cuenta del banco. Mes tras mes, ahí estaban las transferencias. Dinero que él enviaba con sacrificio desde los cuarteles del norte, creyendo que servía para darle a Paloma una vida digna, para arreglar su casita, pero ahora lo entendía todo. El vestido de flores que nunca llegó, los cuadernos que no tenía, los dibujos que jamás fueron suyos. Cerró los ojos y apretó la mandíbula. Al día siguiente fue a buscar a la escuela. La señora Romero, la maestra de Paloma, lo recibió con ojos tristes. «Sargento», susurró apenas lo vio entrar. «Gracias a Dios volvió. Yo sospechaba que algo no estaba bien con Paloma, pero ella nunca me lo confirmó y su hermana no me dejaba acercarme». «¿Qué le hizo sospechar, maestra?», preguntó Arturo, con el alma hecha un nudo. La mujer lo llevó a un rincón del salón. Le mostró un cuaderno con dibujos de Paloma. Ninguno tenía colores, solo lápiz, solo sombras. Yo notaba los moretones, su silencio, pero cuando intenté hablar su tía me dio vuelta la tortilla, me hizo sentir como si fuera yo la que estaba equivocada y me prohibió entrometerme. Arturo tragó saliva. «Gracias por intentarlo. Mi hija no está sola y yo voy a hacer las cosas como se debe. Confío en que esta vez no es mi guerra, sino la de Dios». Volvió a casa de doña Consuelo y al encontrar a su hija despierta, se sentó en la orilla de la cama. «Palomita, en mi vida», le dijo acariciándole el cabello. «Perdóname por no haber estado, por haberte dejado con quien no debía. Te fallé como padre e hija». Ella lo miró. Sus ojos eran grandes como pozos. «Tía me decía que si yo decía algo, tú te ibas a enojar conmigo, que ya no ibas a querer volver nunca». El corazón de Arturo se hizo trizas. «Nunca, mi cielo, nunca podría dejar de amarte. Tú eres lo más importante que yo tengo. Lo que te hicieron no fue tu culpa». Y entonces Paloma empezó a hablar, no como un río suelto, sino como gotas que caen una a una, que si no lavaba bien no cenaba, que si hablaba con otros niños le quitaban los lápices, que si rompía un vaso la dejaban encerrada. Arturo escuchaba en silencio. Cada palabra era una herida, pero también era una prueba.
Una más para construir el caso, porque eso pensaba ahora, en justicia de los hombres, pero también de Dios. Al tercer día llegó Gabriel, su viejo amigo, su hermano de armas. Bajó del camión con un morral al hombro y una determinación que se le notaba en los ojos. «No estás solo, Arturo, no en esto», le dijo entregándole una Biblia firmada con palabras de aliento de todo su batallón de guerra. Esa tarde, los dos hombres se sentaron bajo la sombra de un mezquite y escribieron en una libreta vieja cada detalle, cada prueba, cada testimonio. Lo que Arturo vio, lo que Paloma dijo, lo que la maestra confirmó. Doña Consuelo, mientras tanto, preparaba tamales y vigilaba a Paloma, que ya empezaba a jugar con piedritas en el patio. Arturo la miró desde lejos. «Ahora sí, hermano», dijo con voz firme, «no me importa que sea mi propia sangre quien reciba las consecuencias. Si mi hermana no tuvo temor de Dios para lastimarla, debe afrontar la ley». El sol apenas clareaba cuando Arturo se puso su uniforme de gala, ese que solo usaba en actos oficiales. No era vanidad, era respeto. Quería que lo recibieran no como un hombre cualquiera, sino como un padre que había servido a su país y ahora exigía justicia para su hija. Gabriel lo acompañó, con camisa limpia y mirada recta. Juntos llegaron a la cabecera municipal y entraron al Ministerio Público. El licenciado, un hombre canoso con gafas gruesas, los recibió con desgano, pero a medida que Arturo hablaba, algo cambió en su rostro. Mostró las fotos, las transferencias, la declaración de la maestra. Habló del tazón del perro, de las croquetas, de las noches sin cena, de la mirada hueca de su hija. Cuando terminó, el licenciado dejó la pluma sobre el escritorio y se frotó los ojos. Esto es más que una denuncia, es una infamia», dijo con voz quebrada. «Vamos a proceder con todo». Horas después, una trabajadora social llegó a casa de doña Consuelo. Se llamaba Sofía y en lugar de hacer preguntas, se sentó en el piso con Paloma y una caja de muñecos de trapo. Le pidió que le mostrara su familia con los muñecos. Paloma señaló a uno sin cara. «Esta soy yo, y al que tenía vestido elegante. Ella es mi tía. A veces me encerraba en la caja. Sofía no necesitó más. Tenía la prueba viva, directa, una niña explicando su infierno con juguetes». La tarde cayó, y con ella llegó la hora de la confrontación. Dos agentes municipales, serios y respetuosos, subieron a la patrulla junto a Arturo, Gabriel y Sofía. La camioneta avanzó por las calles empedradas del pueblo, y cuando se estacionó frente a la casa color durazno de Beatriz, el vecindario se estremeció. Las cortinas se movieron, las comadres dejaron de hablar. Nadie decía nada, pero todos miraban. Beatriz abrió la puerta con cara de asombro, pero al ver la patrulla, su piel se volvió ceniza. Rubén, su esposo, apenas alcanzó a levantarse del sillón. Los oficiales leyeron los cargos: maltrato infantil, fraude, abuso de confianza. Rubén tartamudeó. «Yo no sabía nada. Ella se encargaba de todo». «¡Mentiroso!», gritó Beatriz, perdiendo la compostura. «Tú también gozabas del dinero, del coche, de los zapatos nuevos». «Pero tú eras la que le gritaba, la que la encerraba». Los vecinos empezaron a acercarse. Doña Carmen, la señora del molino, murmuró: «Ahí está. Con razón la pobre niña nunca reía». Y otro, desde la tienda, dijo: «Tanto que presumían, y era con dinero del soldado». Beatriz intentó llorar, pero ya nadie le creía. El disfraz se le había caído. Rubén bajó la cabeza. Arturo no habló. No era necesario. La verdad ya caminaba sola por el pueblo. Esa noche, el escándalo no necesitó periódicos. Bastaron las voces del barrio. En el servicio del domingo, el pastor Lorenzo dijo con firmeza: «A veces, el enemigo se disfraza de familia. Nos hace creer que todo está bien, pero cuando eso pasa,
Uno tiene que defender al inocente aunque duela. Dios nunca nos abandonará en la lucha. Y el pueblo entero supo a quién se refería. Pasaron los días y la tormenta se fue calmando. Arturo y Paloma se mudaron lejos, a un pueblito junto al mar, donde el aire olía a sal y a bugambilias, y el cielo parecía más grande. La casa era chiquita, de paredes azules y techo de lámina, pero tenía lo más importante: paz. Arturo la pintó con sus propias manos y dejó que Paloma eligiera el color de su cuarto. Ella señaló un amarillo brillante. «Como el sol», dijo. No fue fácil al principio. Las noches traían recuerdos, sombras que se colaban entre los sueños de la niña. A veces se despertaba con los ojos muy abiertos, sin gritar, solo temblando. Arturo iba, le leía salmos, se sentaba a su lado y le hablaba bajito. «Estás aquí, mi palomita, segura. Aquí Dios te cuida, tranquila». Y ella volvía a dormirse con su manita aferrada a la suya. Con los días llegaron los nuevos comienzos. Arturo, que en su vida había cocinado más que frijoles con huevo en los destacamentos, se volvió experto en arroz con leche. Paloma lo ayudaba, midiendo la canela con cuidado. A veces le salía muy espeso, otras muy dulce, pero a ella siempre le sabía perfecto. «Es que lo haces con amor, papá», decía. Los domingos por la mañana se volvieron sagrados. Hacían tortillas juntos. Arturo las amasaba torpes y chuecas, y ella se reía con una risa limpia, la que él tanto había extrañado. Le ponían nombres: «Esta es la tortilla volcán», «Esta es la lagartija dormida», y se las comían con queso fresco y salsa de molcajete. Un día Arturo llegó con una caja de cartón amarrada con mecate. «¿Y eso?», preguntó Paloma. «Ábrelo, mi niña». Adentro había un vestido blanco con flores bordadas a mano, parecido al que ella había soñado cuando aún vivía con su tía. Paloma lo sacó despacito, como si temiera que se deshiciera con el viento. «¿Es para mí?». Arturo se hincó frente a ella. «Todo lo bueno del mundo es para ti». La ayudó a ponérselo. Frente al espejo, Paloma se miró largo rato. No era la niña sucia, con miedo en los ojos. Era otra, una nueva, una que estaba floreciendo. Arturo la llevaba con una psicóloga en la ciudad. Al principio no hablaba, solo dibujaba. Pero poco a poco sus dibujos cambiaron. De sombras pasó a soles, a palmeras, a su papá y ella tomados de la mano. «Hoy le gané a la doctora en memoria», le dijo un día. Y Arturo sintió que por fin el alma de su hija empezaba a sanar. Una madrugada, él se despertó y no la encontró en la cama. La buscó con el corazón encogido, pero la halló de pie en la ventana, mirando el amanecer. Se acercó, la arropó con una cobija. «¿Qué haces despierta, mi niña?» «Esperando el sol, papá. Quería verlo salir contigo». Y así, juntos, vieron cómo el cielo se encendía. Y en ese silencio, en esa luz dorada, Arturo entendió que había ganado la mejor de las guerras. Y aunque las cicatrices no desaparecieran, el alma de su hija por fin volvía a brillar.